En el bloque anterior hablábamos con el presidente de la Federación de Obreros de la Vida, Richard Reed, de un conflicto que se ha generado en estos días, que es muy intenso y que promete seguir siendo muy intenso, sobre todo para el cierre del año y de mucha discusión y tal vez de mucho conflicto también en el sector de la bebida. Ahora recibimos a Ramón Pampín, que es economista, para entender un poco más cuáles son los lineamientos que se traza el gobierno, por qué hay una discusión tan fuerte, por qué un gobierno de izquierda sale al cruce de un acuerdo ya firmado entre trabajadores y empresarios que además beneficia a los propios obreros. Ramón, gracias por acompañarnos. José, un gusto encontrarme de vuelta contigo. ¿Cómo es esto? ¿Por qué un gobierno que es de izquierda y que de alguna forma siempre se le identificó como cercano a los sindicatos, puede terminar bloqueando un acuerdo de un sindicato justamente al que le están yendo las cosas muy bien, por lo menos a sus obreros, logrando un muy buen acuerdo a 3 años? Antes que nada decir, sobre todo desde el punto de vista económico, que creo es donde tengo mejores perspectivas de aportar algo en este espacio, porque la inflación hoy es un problema, en el sentido que la inflación es un problema, siempre cuando la inflación es un problema es el primer problema, no hay muchos otros problemas que le ganen cuando surge este inconveniente. Para el gobierno, decimos en este caso. Para el gobierno en general, y yo creo que eso en definitiva es lo que tú estás planteando como conflicto es la contracara de una ganancia institucional que ha adquirido Uruguay en las últimas décadas, ¿sí? Ya, cuando hemos reducido el crecimiento de precios o la tasa de inflación a menos de 2 dígitos, y eso ha quedado como un activo que ha sido defendido por todas las autoridades que han transcurrido por los gobiernos. Es decir, en la medida que la inflación es un problema, surgen este tipo de rispideces, porque en definitiva los salarios son vistos como uno de los factores que pueden estar detrás de alguna inercia inflacionaria y de alguna exacerbación del crecimiento de precios. Y sobre todo una inflación que se ha ido un poco por encima de lo que el propio gobierno ha proyectado en estos últimos tiempos, ¿no? Sí. Recordemos, y sin ánimo de ser aburrido, pero decir lo que los economistas conceptualizamos como inflación, no damos un índice, un indicador para medirlo, que es el índice de precios al consumo, el IPC que publica el INE. En ese sentido, los economistas tenemos la obligación de ver esa variación del IPC, que en definitiva es lo que se traslada a la gente como el aumento de precios y que la gente lo vive cotidianamente. La obligación de los economistas es interpretar más allá de esa variación del IPC y interpretar el proceso inflacionario. Así que son dos cosas diferentes. Una es el indicador, cómo nos damos para medir el proceso inflacionario. A manera de ejemplo, es decir, no todo aumento del IPC es inflacionario, es decir, muy breve, pero si te aumentara un precio de toda la canasta relevada por el INE, tendrías un incremento del IPC, pero no estarías de repente en un panorama inflacionario. Y al revés, no todo proceso inflacionario se refleja en el aumento del IPC. ¿Qué ha sucedido hace algunas semanas atrás? Se ha logrado un acuerdo de precios a nivel de minoristas de contener aumentos de precios, por lo tanto el IPC no se va a modificar, sin embargo existe un contexto inflacionario que todos convenimos en que es uno de los grandes problemas y, como te decía, cuando es un problema es el principal problema. Claro, tú lo decías recién, Ramón, hubo un acuerdo en su momento que fue anunciado por el gobierno, con los supermercados, con los comercios, para mantener los precios de determinados productos, incluso bajando en algunos casos algunos productos, y sin embargo los últimos datos del mes pasado dicen que igual hubo aumentos. ¿Cómo se puede entender eso? Sí, ahí vamos a tener un corte creo que bastante brusco y a favor del cierre del año. Vimos un registro elevado en lo que fue el incremento de precios de octubre. Ya en noviembre vamos a ver toda la batería de medidas que se apuntaron contra la variación del IPC. Seguramente veamos una variación del IPC en torno a 0, es decir, una variación nula, y no descartemos incluso algún registro deflacionario, es decir, que caiga el IPC. ¿Cuánto te parece que puede llegar a cerrar la inflación de este 2012? Por lo que te decía y por las dos conceptualizaciones diferentes. Si tú me preguntás, ¿te preocupa lo que va a ser la variación del IPC hacia finales de año? Yo debería responderte, no me preocupa, creo que quizás cierre incluso más cercano al 8% que al 9%. Ahora, ¿te preocupa el problema inflacionario en Uruguay? Sí, preocupa. ¿Decís que va a cerrar más o menos por ahí, cerca del 8%? Entiendo que sí, cerró entre el 8 y el 9%. Está igual por encima de la meta que se había trazado el gobierno para el año, que era sí. ¿De cuánto? La meta específicamente es del 5%,
con un margen de tolerancia de un punto porcentual, es decir, que se define un rango ahí de... El techo sería 6%. El techo es un 6%, pero en definitiva creo que eso no está siendo validado ni por los analistas, ni por los propios, las propias personas que negocian sus salarios en base al IPC y a las expectativas del IPC, ¿no? Sí, si tuvieras que explicarle al uruguayo común y corriente que va al supermercado y se encuentra que de repente un producto mes a mes está subiendo, cada 2 meses se vuelve a registrar una suba, ¿por qué se está dando ese fenómeno en las góndolas de los supermercados, por ejemplo? Bien, el rol del economista básicamente es un poco interpretar el crecimiento general de los precios. Es decir, los precios individuales pueden variar por muchas circunstancias. Es decir, las personas que van a la feria saben que cuando el clima no es benévolo, el precio de las frutas y de las verduras aumenta. También algo sucede con la carne a veces cuando hay problemas de oferta y de sequía, etcétera. Así que no vamos a explicar producto por producto de lo que la gente se enfrenta, pero que en realidad es algo que lo vive, ¿sí? Como te decía, nosotros tenemos que tratar de trascender y ver un poco cuál es ese fenómeno inflacionario. Ahí básicamente, José, básicamente podríamos organizar a los precios con 3 dinámicas diferentes. Los precios que se comercian tanto por exportación como importación, esos precios tienen una definición de su precio a partir de un precio mundial que no se determina en Uruguay, o que Uruguay tiene bastante debilidad para determinar su precio, obviamente, y el tipo de cambio seguramente ayuda para eso. Esos son los bienes transables que le decimos los economistas. Luego sí hay bienes que no son sujetos de comercio exterior y que su dinámica de precios se define en lo que es la oferta y la demanda local. Ahí básicamente tiene mucha incidencia, ¿sí?, lo que sucede con el aumento de ingresos, el aumento de salarios, la presión de demanda, ¿sí? Es decir, la gente tiene más dinero del que quiera atesorar, ¿sí?, y por tanto parte de ese dinero lo destina al mercado de bienes y presiona sobre los precios de los bienes. Hay una inercia inflacionaria seguramente en algunos sectores, ¿sí? Ahí ya tienes una gran parte de la explicación, ¿sí? La otra explicación que me queda de atrás, la de los precios que se comercian, se exportan y se importan, obviamente que con una suba de commodities como hemos sufrido en estos últimos meses, también explican gran parte de lo que es la variación del IPC. Queda un tercer segmento de tarifas que en general ahí las autoridades son las que manejan históricamente administrar en la medida que surgen estos momentos de tensión en cuanto a los objetivos inflacionarios. El gobierno ha encendido una alarma, este caso que veíamos de la bebida de repente es de los primeros que hacen evidente esa alarma por el tema del control de la inflación. ¿Qué puede pasar el año que viene? ¿Por qué le preocupa tanto al gobierno decir, bueno, comencemos a dar señales, incluso si hay que tomar como ejemplo a un sector como el de la bebida para ponerle un freno, lo vamos a hacer para darle una señal al resto que tiene que negociar el ajuste de los salarios? La intención del gobierno que la impute el gobierno. La visión que yo te puedo dar, en primer lugar, es desmitificar, en parte, aunque sea, lo que es la incidencia de los salarios. O por lo pronto, ver que la economía siempre son dos caras. Es decir, en Uruguay en los últimos años, 5 o 6 años, hemos tenido un aumento considerable de los salarios, un aumento considerable de los ingresos, un aumento considerable del empleo. Eso ha hecho que la gente tenga mucho dinero, ha implicado un aumento de bienestar de las familias y de la gente que no está viendo. Es decir, eso en definitiva se vuelca al mercado de bienes y eso se puede traducir en inflación. Pero es la contracara de un fenómeno de bienestar, en el caso de los uruguayos, ¿sí? Es decir, ahora, incluso te diría, el mercado interno que quizás los economistas cuando nos hemos educado en Uruguay lo hemos visto un poco con un poco de relativización a la medida que obviamente no es un factor de crecimiento a largo plazo, pero en estos últimos años en varias industrias y en varios sectores, sobre todo que tienen un perfil exportador importante, el mercado interno ha soportado, le ha dado mucho empuje a la rentabilidad de esos sectores. Es decir, por tanto, ese mercado interno no es la oveja negra de la familia, ¿sí? Ahora, los equilibrios cambian y seguramente sostener incrementos salariales alejados de lo que pueda ser la evolución de la productividad, de la evolución de una mínima medida de desempeño por parte de los trabajadores, uno tiende a pensar de que se va a alejar esa brecha, los salarios van a crecer más que la productividad, y hay sectores que van a estar forzados, ¿sí? Depende mucho de la estructura de mercado, depende de otras condiciones, pero hay sectores que van a estar forzados de repente a trasladar esos aumentos salariales a aumentos de precios. Déjame darte un ejemplo. En el caso del IPC, hay bienes no transables, te decía, se definen en el partido local, digamos, en oferta y demanda, y te hablaba de los salarios. Como te hablaba bien de los salarios, también debo decirte, es decir, los precios que están incidiendo más en la suba de los bienes y servicios no transables son salud,
servicio doméstico, comida fuera del hogar, que uno tiende a pensar que son sectores donde en su estructura de costos, el costo salarial tiene una importancia superior a otros sectores. Entonces, en ese sentido, es la contracara. Es decir, miremos que hemos tenido un aumento de bienestar y que eso ha impulsado y evidentemente ha llevado a la inflación a donde hoy la encontramos, los aumentos de salarios quizás también a donde hoy debemos replantearnos estos equilibrios y debemos darnos una solución de aquí en más diferente, porque si el equilibrio cambia, las soluciones que nos debemos dar desde la política económica tienen que ser diferentes. ¿Cómo ves el 2013 en materia de economía? Nos hemos acostumbrado con los palos que hemos recibido, estamos recibiendo todas las economías, sobre todo pequeñas desde el exterior, a ver a muy corto plazo. El segundo semestre lo estamos viendo bastante mejor que lo que veríamos a mitad del primer semestre, ¿sí? Sobre todo por el ordenamiento de la salida europea, ¿sí? Aunque Estados Unidos se está convirtiendo de vuelta en un problema que tiene que resolverse desde el punto de vista fiscal, pero en definitiva Uruguay ha sufrido un proceso de crecimiento extraordinario del cual en algún momento vamos a tener que sentarnos a pensar cuánto de eso son logros permanentes, cuánto de esos son logros que o bien vienen determinados por un boom de commodities y que lo recibimos como algo que nos viene dado al exterior sin haber hecho mucho. Es decir, hay países en el mismo continente, en el mismo barrio, que no han hecho las mismas políticas ni calidad de políticas que el caso uruguayo y han crecido mucho. Por tanto, estaría bueno en algún momento sentarnos y ver cuánto de eso es permanente y cuánto de eso es circunstancial o coyuntural. Cuánto es circunstancial, porque eso define mucho de las políticas. La política fiscal, sobre todo, la política monetaria y la política salarial deben tener un largo plazo, ¿sí?, de determinación que parta de asumir, es decir, cuánto han sido las ganancias que hemos tenido y que las podemos sostener incluso si al mundo no le va tan bien. Ramón, gracias por haber venido. Encantado. Nosotros nos vamos a una pausa, luego vamos a recibir al doctor Ney Castillo, que está al frente del servicio del área de atención al cáncer en niños en el Pereira Rosell, en una situación muy particular después de haberse desvinculado el sector de los médicos, que son unos 15 médicos de la Pelufo Higgins. Ya regresamos.